Saludos y bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta experiencia de formación cristiana dirigida a líderes de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América. Particularmente hoy estaremos hablando acerca del gobierno de la Iglesia Presbiteriana y las funciones de los ancianos y ancianas gobernantes. Soy el pastor Richard Rojas y espero que esta experiencia sea de bendición y edificación para tu vida. Lo primero que queremos conversar es acerca de los principios teológicos que guían a nuestra iglesia en la toma de decisiones y en su manera de ser como iglesia. Primero, Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo que esto significa es que la iglesia presbiteriana es una iglesia cristocéntrica. Dios ha puesto todas las cosas bajo el señorío de Jesucristo y ha hecho de Cristo la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Esta es una cita del libro de orden en la forma de gobierno 1.010100, que afirma precisamente el principio anterior. Cristo es el centro pulsante de la iglesia presbiteriana. Tanto en el servicio y adoración a Dios como en el gobierno de la iglesia, los asuntos deben ser ordenados de acuerdo a la razón y el sano juicio, bajo la dirección del Espíritu Santo. Este principio es muy importante, pues responde a la historia de la iglesia protestante del siglo XVI. La iglesia presbiteriana de teología reformada es parte de las iglesias protestantes que se formaron durante este periodo y fueron guiadas por principios en donde el estudio de la Escritura, en donde la profundidad, la traducción de los textos originales a el vernáculo o al idioma de cada país hizo accesible las Escrituras. Por lo tanto, se prioriza el uso de la razón del estudio no como una sustitución de la inspiración del Espíritu Santo, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. También nuestra iglesia ha podido identificar o dilucidar a través de los tiempos 6 grandes fines. Podemos llamarles metas, podemos llamarles objetivos, pero más bien es una especie de sustrato, de resumen de aquellos elementos que deben estar comunes en una denominación representada por miles de congregaciones, y de qué modo nosotros podríamos mantener los rieles de nuestro entendimiento del quehacer de la iglesia, sino también estableciendo algunos principios que sean comunes a todas las iglesias. En primer lugar, la proclamación del Evangelio para la salvación de la humanidad. Es decir, la razón de ser de la iglesia es la de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo para que aquellos y aquellas que aún no han tenido un encuentro con esta verdad puedan tenerlo. Esto no significa que la proclamación del Evangelio se deba hacer única y exclusivamente desde un púlpito, sino que ya veremos que esto adquiere otros rostros a través de las prácticas cristianas de los creyentes y las creyentes en el mundo. Otro gran fin de la iglesia es el amparo, la educación y la confraternidad espiritual de las criaturas de Dios. Esto afirma que la iglesia se convierte en una especie de lugar donde las personas creyentes se forman en las Escrituras, se forman en la ética cristiana, pero también confraternizan y son protegidas dentro de esta experiencia de fe. El mantenimiento de la adoración divina se refiere a que la iglesia
permanece fiel a ese principio de adoración a Dios pese a las circunstancias culturales, sociales que puedan estar aconteciendo. Es decir, pueden haber eventos naturales donde pues por algún tiempo la iglesia no pueda reunirse particularmente en su santuario, pero la comunidad de fe busca mantener la adoración divina a través de la historia. Si hay guerras, si hay persecuciones, la iglesia cristiana se mantiene fiel a ese mantenimiento de la adoración divina, es decir, de la búsqueda de ese encuentro del ser humano con su Creador. Como otro principio y fin de la iglesia está la preservación de la verdad. Es decir, la iglesia cuida la verdad del Evangelio y a la misma vez es instrumento para proclamar la verdad en diversos contextos sociales donde la verdad puede ponerse en riesgo. La promoción de la justicia social es otra de las manifestaciones visibles de la iglesia en las comunidades. Esto se puede hacer y encarnar de diversas maneras, ya sea acompañando, ya sea protegiendo, ya sea a nivel local, también compartiendo con aquellos y aquellas personas que forman parte de la comunidad de fe. La manifestación del reino de los cielos al mundo significa que la iglesia no se esconde, sino que la iglesia se vuelca hacia el mundo para manifestar lo que quiere hacer y lo que cree acerca de las Escrituras. Es decir, que el ejemplo de vida de Jesucristo se convierte también para la iglesia en una manifestación que debemos imitar en el mundo. Dentro de estos elementos también podemos hablar de los principios históricos del orden eclesiástico, y cuando hablamos de orden eclesiástico no hablamos de una camisa de fuerzas, sino que estamos hablando de aquellos elementos que ayudan a preservar a la iglesia dentro de su testimonio de santidad en el mundo. Y obviamente algunos de estos principios son importantes porque responden a la historia de la cual precede, ¿verdad?, que preceden a la iglesia protestante. El principio de conciencia, por ejemplo, es uno que responde a los elementos que aprendimos del reformador Martín Lutero y otros reformadores, que solamente Dios es Señor de la conciencia. Consideramos el derecho a la libre expresión religiosa como universal e inalienable. No deseamos ver constitución religiosa respaldada por un gobierno civil, más allá de lo que pueda ser necesario para protección y seguridad, y a la misma vez sea igual para todos. Así que este es el principio, ¿verdad?, de Martín Lutero. Mi conciencia está cautiva a la palabra del Señor. Otros principios del orden eclesiástico son: cada iglesia tiene el derecho de establecer sus términos de membresía, así como de la ordenación de sus ministros, gobierno interno, sin que se infrinja la libertad o los derechos de otros. Que Jesucristo ha nombrado oficiales, no solo para administrar los sacramentos y predicar el Evangelio, sino también para ejercer disciplina para preservar la verdad, por lo que se censura, se rechaza lo erróneo y lo escandaloso, observando la palabra de Dios. Este principio responde precisamente al hecho de que la iglesia, ¿verdad?, tiene sus procesos disciplinarios mediante los cuales ayuda a formar el carácter de sus discípulos y discípulas, de modo que vivan apegados a la verdad del Evangelio.
También este elemento nos recuerda que la responsabilidad de las personas ordenadas en la iglesia no es solamente para predicar, sino también que en ocasiones tendrán que ejercer de cortes eclesiásticas donde se podrá de algún modo filtrar, ¿verdad? Lo erróneo, lo escandaloso, a través de la inspiración del Espíritu y observando la palabra de Dios como parámetro de vida. Otro principio histórico del orden eclesiástico es que estamos persuadidos que existe una inseparable conexión entre la fe y la práctica, la verdad y el deber. Es decir, que la fe no se vive privadamente, sino que nosotros entendemos como iglesia presbiteriana y reformada que la fe se vive en el mundo. Se considera necesario hacer provisión para las diferencias en opinión. Creemos que hay verdades y formas respecto a las cuales personas de buenos principios pueden diferir. El principio se explica por sí mismo, pero está afirmando la importancia que debe existir en los debates y en los diálogos cuando se están dilucidando o discerniendo algunos elementos dentro de los cuerpos, ya puede ser el consistorio, un presbiterio, un sínodo, una asamblea general, una reunión congregacional, y hay que entender que siempre habrá personas que piensen distinto. Eso significa que todas las personas dentro de este proceso de debate, utilizando instrumentos, ¿verdad?, donde se garantice que todas las personas tengan su voz, puedan opinar. No necesariamente todas las opiniones van a ser avaladas, pero sí deben ser escuchadas y debemos entender que aquellos y aquellas que piensan distinto siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Aunque la autoridad de los oficiales está fundamentado en las Sagradas Escrituras, la elección de las personas para el ejercicio de esa autoridad está en la sociedad local. Este principio responde otra vez a la historia de la Reforma Protestante, donde obviamente se sabe que los líderes, en el caso de los pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, ancianos y ancianas, su autoridad responde a un llamado escritural donde se definen estos roles. Sin embargo, es la comunidad de fe quien confirma estos llamados. Así que no se puede autonombrar, ni una persona desde su autoridad personal puede nombrar a otra persona, sino que debe ser mediante la participación de la comunidad de fe quien discierne los dones y talentos de las personas y confirma lo que ya Dios ha puesto en el corazón de ellos y ellas. La autoridad y poder eclesiástico ejercido por el cuerpo reside finalmente en las Sagradas Escrituras. Esto es importante, ¿verdad? Porque el poder no reside en la persona, el poder no reside en el capital o en las posesiones o en los dones que la persona tiene, sino que esa autoridad, disculpen, que se ejerce reside en las mismas Sagradas Escrituras. O sea, de ahí procede la autoridad del cargo. La disciplina eclesiástica debe ser exclusivamente moral o espiritual en su objetivo y no está acompañada con consecuencia civil alguna, sino de su propia justicia, con la aprobación de un público imparcial y el apoyo de la cabeza de la Iglesia Universal. Otra vez aquí, disciplina significa, ¿verdad?, el mantenimiento del orden de la Iglesia, en donde cada persona llamada a una función debe responder a sus votos de ordenación, y en el momento, ¿verdad?, en que su vida no esté a la par con esos votos, la Iglesia convoca para que esa persona vuelva al discipulado. El discipulado busca y persigue la sanidad del cuerpo, busca la madurez y el crecimiento espiritual, busca la reconciliación del cuerpo.
En cuanto a los principios históricos del gobierno eclesiástico, podemos mencionar los siguientes. Los principios radicales de gobierno y disciplina de la Iglesia Presbiteriana son que las diferentes y variadas congregaciones constituyen una iglesia. Somos más de 10.000 congregaciones en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Por lo tanto, todas ellas forman parte, son iglesias independientes en sus comunidades, pero a la misma vez están interconectadas. Eso le llamamos conexionalidad, en donde hay momentos donde las iglesias de Hawái, del norte de Estados Unidos, de la Florida o de Puerto Rico, participan en procesos donde su voz afecta y altera y contribuye a la totalidad de la iglesia. Por lo tanto, cada iglesia es variada, pero a la misma vez constituyen una iglesia en su totalidad. Que una parte mayor o representación de la iglesia debe gobernar sobre una menor. Esto responde a los procesos parlamentarios y en la toma de decisiones, donde hay procesos de debate, donde se le garantiza a cada parte y a cada opinión un lugar y al final se toma una votación. Esa votación debe ser, ¿verdad?, por mayoría simple, en la mayoría de los casos, de acuerdo al proceso parlamentario, y esas decisiones de la mayoría son las que vienen a representar entonces la voz de la iglesia o el discernimiento de la iglesia. Mientras más personas participen, mientras más representatividad, más fortaleza tienen estas decisiones. Que una representación del todo debe gobernar y decidir con relación a cada una y a todas las partes unidas. Esto habla acerca de la forma de gobierno de la iglesia, en donde una persona no toma las decisiones y se aplican en forma piramidal hacia la base, sino que en nuestra estructura, que es más bien llana, en inglés diríamos flat, hay una representación de la totalidad de la iglesia, que es la mayoría, y esa mayoría decide con relación a cada una de las partes, ¿verdad?, en representatividad. Para que esto sea y funcione, todas las partes deben participar, desde las iglesias locales, los presbiterios y los sínodos. En el próximo principio se garantiza que todas las personas que sean sometidas a procesos disciplinarios dentro de la iglesia puedan tener más de una oportunidad para poder apelar, no solamente en el cuerpo frente al cual está siendo confrontado, sino en otras judicaturas de la iglesia, como lo son los presbiterios, los sínodos y finalmente la asamblea general. Esto garantiza que la voz de la iglesia, de manera objetiva, pueda participar en estos procesos y contribuir a la sanidad del cuerpo en su totalidad. Este modelo, esta imagen, lo que trata de precisamente de demostrar que hay varias congregaciones en forma de triángulos, los vemos allí, pero todas constituyen una sola iglesia. Igualmente, esta pirámide invertida, vemos donde la iglesia local, que es la base de la iglesia, en lugar de ser una persona, ¿verdad?, una pirámide donde una persona toma decisiones y las impone sobre la base, es la iglesia local quien, a través de su representatividad en los presbiterios, en los sínodos y en la asamblea general, altera toda la estructura, de modo que a mayor representatividad se garantiza que el discernimiento de la voz de Dios sea mayor y de más personas con distintas experiencias, trasfondos, géneros y otros tipos de categorías, ¿verdad?, como lo son la raza y lugares de nacimiento. Aquí vemos una representación de cómo en el centro de la iglesia presbiteriana son varias judicaturas o cuerpos o concilios que están en continuo contacto y movimiento dinámico.
es una iglesia donde cada uno de los cuerpos está continuamente en diálogo con otros cuerpos y la toma de decisiones siempre se lleva a los distintos cuerpos, de modo que se procuran, por ejemplo, en la venta de las propiedades, no pertenecen a la iglesia local, sino que pertenecen a los presbiterios o a los sínodos, ¿verdad? Todo ese tipo de decisiones que tienen que ver con la vida de la iglesia y su propiedad se consultan continuamente con otros cuerpos y la toma de decisiones está atada obviamente a lo que la mayoría, otra vez la mayor representatividad, pueda discernir, es lo importante. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la constitución de la Iglesia Presbiteriana, que tiene dos componentes importantes. La constitución de la Iglesia Presbiteriana consiste del libro de confesiones y el libro de orden. El libro de confesiones es una antología de confesiones cristianas que se han recogido a lo largo de la historia de la fe de la Iglesia. Algunas de ellas son confesiones universales que han sido adoptadas por la mayoría de las congregaciones o todas las congregaciones cristianas del mundo, entre ellas el credo niceno y el credo de los apóstoles, por ejemplo, que son confesiones universales del siglo V, donde se afirma la creencia en Jesucristo como Dios. Y es importante que nosotros miremos cada una de estas confesiones dentro de su contexto, porque cada una de ellas responde a escenarios y a momentos históricos y a luchas y a dilemas teológicos diversos, y nosotros regresamos a estas fuentes para poder en el presente poder también dilucidar nuestros propios dilemas y nuestras propias preguntas acerca de la fe. La más reciente que fue integrada se llama la Confesión de Belhar, que es una confesión que proviene de Sudáfrica, en donde se dialoga el dilema y el problema social del apartheid y pues la discriminación racial. Y como eso es un problema y una situación del presente, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América adopta esta confesión de la Iglesia Reformada del sur de África como parte de sus propias confesiones, sabiendo que ella le puede guiar en las situaciones de nuestro presente. Son unas 13 confesiones las que tenemos en nuestro libro de confesiones. La segunda parte es el libro de orden. El libro de orden contiene dos partes, tres partes debemos decir: la forma de gobierno, el directorio para la adoración y las reglas de disciplina. Las formas de gobierno incluyen aquellas áreas de la iglesia que son más bien de carácter administrativo. El directorio para la adoración nos da una guía para que todas las congregaciones que forman parte de la denominación tengan unas guías de cómo debe ser una adoración que tenga cualidades o características de la tradición reformada. Y las reglas de disciplina son aquellas que garantizan el orden y garantizan obviamente la conciliación del cuerpo en los momentos cuando sea necesario. El objetivo de esta iglesia, el gobierno de esta iglesia es representativo, o como algunos llamarían una democracia representativa, y el derecho del pueblo de Dios para elegir sus oficiales es inalienable, es decir, que no le eligen unos cuantos, sino que es el mismo y propio cuerpo de Dios representado en sus miembros quienes eligen a sus oficiales. Por lo tanto, ninguna persona puede ser colocada en oficio alguno en la congregación o cuerpo de gobierno de la iglesia, excepto por la elección de ese cuerpo. A eso le llamamos las reuniones anuales o reuniones congregacionales, en donde un comité de denominaciones, luego de haber discernido a las personas y haber entrado en consulta, trae los nombres de aquellas personas que ellos entienden pueden representar a la iglesia en su liderazgo. Esto no significa que otras personas puedan ser nominadas en el proceso desde el piso, porque eso también es posible.
Una vez hablamos de estos elementos, ¿verdad?, que hemos compartido, he querido también responder a la pregunta: ¿qué hace un anciano o una anciana gobernante? Mediante unas guías prácticas. A veces entendemos que somos parte de una iglesia, que tenemos un oficio, pero muy pocas veces se nos dice o se nos explica qué cosas podemos hacer una vez somos llamados o llamadas a este oficio, a este sagrado oficio de ser presbíteros y presbíteras de la iglesia. He encontrado un artículo muy interesante en donde la autora habla de manera concreta y práctica su experiencia como anciana gobernante y las cosas que se pueden hacer una vez Dios nos llama y somos instalados y ordenadas al oficio. Y he querido compartir con ustedes estos elementos de modo que ustedes tengan unas guías más prácticas en su vida cristiana. ¿Cómo poner en práctica el llamado de anciano y anciana gobernante? En primer lugar, los ancianos y las ancianas gobernantes se comprometen a enseñar. Tienen la oportunidad de ayudar a los y las niños y niñas a aprender la historia de la fe. Pueden comprometerse con los jóvenes y las adultas jóvenes, hablando con ellos sobre sus alegrías y luchas y animándolos en sus viajes de fe. Los ancianos gobernantes deben estar siempre buscando recursos para compartirlos con los adultos, recursos que tratan los problemas y desafíos de la vida. Es decir, que una vez Dios llama a un anciano gobernante, también de algún modo somos llamados a ser, ¿verdad?, como Jesús era, pedagogos de la fe, maestros que moldean y promueven la fe en otras personas, particularmente teniendo presente a aquellos que son más pequeños y que todavía necesitan formación. Así que los ancianos gobernantes, cuando se reúnen, se hacen preguntas acerca de la juventud, de la niñez, sobre el futuro de la iglesia y qué formas nosotros podemos contribuir en la vida de aquellos que están comenzando a caminar en los caminos del Señor. Otro punto que podemos señalar es que los ancianos gobernantes se comprometen a adorar. La presencia regular de los líderes de la iglesia los domingos por la mañana, o sea, cuando sea la adoración de sus congregaciones, dice firme y claramente que la comunidad es esencial para la vida de la fe. El cantar y orar juntos, el escuchar y responder a la palabra de Dios juntos, nos da base y nos hace posible hacer el trabajo del ministerio en el mundo. Así que los ancianos y ancianas son parte de la vida de todos los días de la comunidad de fe y son vistos como tal porque la comunidad obviamente les mira como sus líderes, como sus guías, y verlos presentes en medio de esas actividades hace, ¿verdad?, que se animen y obviamente hace que puedan entender que están caminando juntos en esta jornada cristiana. Los ancianos gobernantes y las ancianas gobernantes se comprometen a ser mentores de otras personas, asesoran a las personas que buscan, invitándolas a la comunidad de la iglesia y acompañándolas en su experiencia con el lenguaje y las costumbres que pueden parecerles bastante extrañas al principio. Dan mentoría a las personas que asisten a clases de confirmación, escuchando sus experiencias, respondiendo a sus preguntas y orando por ellas mientras consideran la posibilidad de ser miembros de la iglesia. Dan la bienvenida a nuevos miembros de la iglesia con gratitud y entusiasmo. Los ancianos y las ancianas gobernantes buscan los dones de los miembros de la iglesia e invitan a que se compartan esos dones. Este punto es muy importante porque lo que dice es que de algún modo los ancianos y las ancianas de la iglesia ayudan en la administración, no solamente de las cosas y las propiedades, sino también de los talentos que Dios ha derramado en las personas. También administran aquellos y aquellas que están empezando en la experiencia de fe y a quienes la experiencia de adorar puede serles extraña, por ejemplo, si vienen de otro contexto cristiano
y nunca habían adorado, por ejemplo, por dar un ejemplo, con una liturgia escrita. Esa extrañeza de cómo adoramos aquí, cómo hacemos las cosas aquí, es parte de lo que un anciano o anciana gobernante puede hacer o debe hacer, quiero decir, explicándoles a los nuevos que se acercan, a enseñarles, a mostrarles el lenguaje presbiteriano de hacer las cosas, y dando la bienvenida a aquellos que llegan allí por las puertas de la iglesia, de modo que puedan ser como mentores. Escuchan las experiencias, dan clases bíblicas, y en el momento en el que Dios les llame, pues también para que administren esos dones y esos talentos a través de comités de trabajos, ¿verdad? Porque en la iglesia hay personas que pueden ser buenas con los números, otras pueden ser buenas con las finanzas, otras pueden ser buenas con lo que tiene que ver con la predicación y otros quizás con tareas de construcción. Todos esos dones son importantes para la iglesia y si los sabemos utilizar y manejar y administrar bien, serán para la edificación de todo el cuerpo. Otro punto importante en esta guía práctica para los ancianos es que los ancianos gobernantes se comprometen con toda la vida de la iglesia, no con solo un aspecto de la vida de la iglesia, aunque puedan enfocarse en un área de ministerio específica, apoyan toda la vida de su congregación, participan en los esfuerzos de misión, asisten en eventos musicales especiales, apoyan en la recaudación de fondos de grupos de jóvenes, modelan la generosidad en sus donaciones financieras y comparten alegremente lo que la iglesia y su ministerio significan para ella. Es decir, que los ancianos gobernantes son un modelo de vida para el resto de la congregación y es muy importante que en su ejemplo animen a otros y a otras a participar en todos los aspectos de la iglesia, no solo en aquellos aspectos que a veces nos llaman más la atención o nos gustan. Los ancianos gobernantes se comprometen con la iglesia en general. Como líderes conexionales, tienen oportunidades de estar al tanto con las noticias e información de la iglesia y de compartirlas con otras personas, a veces incluso su pastorado. Pueden alentar el apoyo o la presencia en reuniones de la denominación, tales como el trienio de la juventud presbiteriana, el encuentro trienal de las mujeres presbiterianas y en campamentos de verano y en conferencias. Pueden participar en reuniones y comités del presbiterio y el sínodo y la asamblea general para que puedan aprender de las demás personas y también influir o influenciar en el cambio y volver o regresar a sus propias comunidades con nuevas ideas. Cuando uno es miembro de una comunidad local, anciano gobernante, puede ser electo a cualquier cargo de nuestra denominación. Recientemente tuvimos el júbilo y la alegría de contar con una anciana gobernante puertorriqueña que fue electa como comoderadora de la Asamblea General. No es pastora, no fue a un seminario, sin embargo sus dones y sus talentos, su práctica cristiana, llevó a la iglesia a discernir que ella tenía los dones suficientes para ocupar este cargo, este llamado tan importante. Por lo tanto, cuando somos llamados por el Señor, participamos como ancianos gobernantes y ancianas gobernantes en el presbiterio, en el sínodo y a nivel de asamblea general y compartimos los talentos y verán que en algunos momentos hasta los pastores locales van a hacer otras tareas a la asamblea general y las iglesias locales prestan sus recursos pastorales para que ellos y ellas puedan también participar en la totalidad de la iglesia en distintas áreas en donde puedan contribuir. Otro punto final, que no es menos importante, es que una vez culminamos nuestros 3 o 6 años como ancianos gobernantes, el llamado no termina. La invitación del Señor para servir y la ordenación de la iglesia son para siempre. Los ancianos y ancianas gobernantes reconocen e incluso celebran el hecho de que no dejan de ser ancianos y ancianas gobernantes
al cumplir su turno en el consistorio. Por lo tanto, saben que han sido llamados de por vida a enseñar, a adorar a Dios con regularidad, alegría y entusiasmo, a invitar a otras personas de la fe, este es el elemento evangelístico, a preparar a los niños, jóvenes y adultas para el trabajo del ministerio en la iglesia y en el mundo, o sea que se vuelven formadores de las nuevas generaciones, a participar en la vida de sus comunidades específicas, ¿verdad? Donde la iglesia está sirviendo, a orar por la gente y los lugares en todo el mundo de Dios, es decir, no solamente orar por los nuestros localmente, sino también extender nuestra intercesión por toda la iglesia, a compartir con generosidad su tiempo, muy importante, sus talentos, sus recursos económicos en cuantos lugares y tiempos donde haya necesidad, a servir a Dios y a la iglesia con energía, inteligencia, imaginación y amor. Amados hermanos y hermanas, yo espero que este tiempo de diálogo, este breve tiempo de diálogo haya servido de algún modo para tu formación. Hay muchas más cosas que aprender, pero sabemos que el Señor nos guiará en el camino y nos concederá el entendimiento y la sabiduría para lograr hacer y cumplir nuestro llamado. Debemos hacerlo con humildad, debemos hacerlo con mucho entusiasmo, debemos hacerlo con todo el corazón y sobre todo con alegría y amor, para que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Me gustaría culminar esta experiencia de formación con una breve oración en la que te pido que te unas conmigo y la hagas tuya, sabiendo que el Señor es quien nos llama, el Señor nos capacita y el Señor nos envía. Oremos. Señor, gracias por poner sobre mí tu mirada y ofrecerme la inmensa oportunidad de servirte a pesar de mis imperfecciones. Te pido me guíes, especialmente en aquellos días cuando no sabré qué hacer o decidir. Confío que como parte de tu cuerpo en el mundo, usarás mis talentos y dones para bendecir y edificar a tu pueblo. Con humildad acepto tu llamado y espero realizarlo para la mayor gloria de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que esta sea una experiencia nueva, una experiencia de enriquecimiento espiritual, una experiencia en donde puedas descubrir lo que significa tomar la cruz para seguir a Jesucristo, lo que significa morir para que Cristo sea en cada uno de nosotros y nosotras. Que el Señor te bendiga, que Él te arrope con su gracia y te conceda paz, amor y sabiduría. Bendiciones.